Esta es la 18ª edición del panorama de fiscalidad autonómica. Hombre, 18 veces ya es mucho. De hecho, sabéis que el panorama es un panorama, pero también es una guía para aplicar los impuestos, ¿no? O sea, que tiene esta doble función. Para los estudiosos de la fiscalidad, pues les sirve pues para tener una visión global, pero a la vez, cada vez más, pues intentamos que sea una guía para que la gente pueda aplicar los impuestos cuando se desplaza, ¿no? Realmente esto de los impuestos autonómicos se ha convertido en una jungla inexplorable, como decía Dante, ¿no? Porque realmente en estos momentos tenemos, ¿cuántos impuestos tenemos? 81. ¿Cuántos? Propios 61. 61. 81. Hoy tenemos 81 impuestos propios, entre impuestos y tasas, y esta gran dispersión, digamos, tal. Este año posiblemente, aprovechando que hay una campaña electoral, hombre, nosotros desde hace ya bastantes años repetimos insistentemente que sería bueno que los responsables políticos pues pusieran encima la mesa, con transparencia, con tranquilidad, cuál es su modelo de financiación autonómica, porque esto es lo que después permite, porque si no, independientemente que después prosperara o no, pero lo que no puede ser a estas alturas de la película es que no conocemos qué modelo de financiación autonómica nos ofrecen. Esto tiene varios problemas, ¿no? El primer problema es que provoca o fomenta tensiones territoriales, fomenta discursos frívolos y en el fondo la estabilidad institucional es muy importante. Entonces, no sé, dado que hoy coincide con inicio de una campaña electoral, yo creo que sería razonable pedir que los partidos políticos dijeran, no pinceladas, sino qué modelo de financiación autonómica. Por tanto, podríamos empezar a saber qué modelo de fiscalidad autonómica, y esto, independientemente de que prosperara o no, realmente facilitaría que debates institucionales y territoriales fueran mucho más positivos que negativos. Pues nada más. Empiezas tú, Jesús. Bueno, buenos días a todos. Bueno, simplemente nada, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que son los documentos que tenéis ahí, que como veis cada año crece más porque las autonomías cada vez legislan más, quizá algunas para recaudar cada vez menos, pero bueno, así es la vida de esta tributación de la fiscalidad autonómica y foral, ¿no? Como veis, en la documentación tenéis el documento con todos los datos y con toda la legislación y con todos los cálculos. Bueno, tenéis una pequeña nota que es el REAF, que ya sabéis quiénes somos, y el PowerPoint que vamos a ver ahora, que lo tenéis en pantalla, lo tenéis impreso para seguir un poco la explicación, ¿no? Bueno, lo que es el documento grande, bueno, pues tenemos la presentación, los cuadros numéricos donde vemos la evolución en cuanto a recaudación de cada uno de los tributos de las autonomías. Después analizamos por impuestos la tendencia hacia dónde corre cada uno, hacia dónde va la legislación de cada uno de los impuestos, en este caso el IRPF con sus novedades, el impuesto sobre el patrimonio con sus novedades, sucesiones y donaciones, ITP y AJD, ¿no? Después vamos viendo el panorama comunidad por comunidad, viendo con detalle cuál ha sido la normativa, cuál es la normativa vigente en el año 2019. Después hay un panorama resumido donde podéis ver la cantidad de cambios que se introducen y cuáles son, pero después ya uno a uno la normativa de cada comunidad y después esta cosa que hemos introducido estos últimos años, que es el panorama de los tributos propios, es decir, todo lo que legislan, que esto lo va a explicar María José Portillo, como siempre, los impuestos que cada comunidad ha creado y cuál es su recaudación. Y por último, los ejemplos, que siempre son muy ilustrativos para que veáis las diferencias de tributación en cada autonomía, ¿no? O para comparar, ¿no? Para saber dónde se puede ir uno a morir o dónde puede ir uno a residir, ¿no? Donde sea más barato siempre, ¿no? Bueno, en cuanto a la forma de leer, bueno, ya sabéis, hay una lectura resumida donde se ven las tendencias y después ya una lectura mucho más pormenorizada donde está, bueno, todo con detalle, en fin, para ir sacándole, ir comparando deducciones o cuantías, importes, etcétera, etcétera.
Bueno, y después el último número, lo que decíamos antes, el último apartado, el 10º, es el tema de la tributación propia, ¿no? Bueno, en cuanto a los números, bueno, lo que ya sabéis, yo creo que todos, este año 2018 va a ser récord de recaudación, se va a acercar la recaudación a 210.000 millones, en el que, como siempre, el impuesto sobre la renta es el impuesto que más recauda, que va a recaudar aproximadamente, bueno, hasta noviembre ha recaudado 77.000 millones y probablemente, no sé, alcanzará, no sé, los 80.000 o, bueno, más de 80.000, ¿no? Respecto del siguiente impuesto, que sería el impuesto sobre el valor añadido, que ahora mismo lleva una recaudación de aproximadamente 67.000 millones de euros, y después estaría los impuestos especiales, que sería el tercer impuesto. Bueno, y como veis, son los que más recaudación tienen. Impuestos sobre sociedades sigue más o menos en la misma línea, pero bueno, como vemos, entre el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre sociedades va a pasar de los 100.000 millones, ¿no? Bueno, respecto a la recaudación del impuesto sobre el patrimonio, fundamentalmente, bueno, vamos viendo que es un impuesto que está estabilizando su recaudación, fundamentalmente porque las autonomías han metido las exenciones de 700.000 euros en general y la exención por vivienda de 300.000, y hay determinadas autonomías que las tienen bonificadas, Madrid en el 100% o La Rioja en el 75%. Luego, claro, este impuesto tiene una recaudación a la baja, pero más o menos constante, ¿no? Si os fijáis en la recaudación, la autonomía que más recauda es Cataluña, con 489 millones de euros, ¿no? Y a partir de ahí las demás autonomías. Respecto del impuesto sobre sucesiones y donaciones, bueno, ahí tenéis también la evolución de su recaudación, que está alrededor de los 2.300 millones de euros, pero claro, si os fijáis, tenemos la información que tenemos hasta el año 2016, es decir, que hasta ese momento pensamos que esa recaudación está estancada, pero en esas cifras, pero a partir del año 2018-2019, como consecuencia de la cantidad de rebajas que las autonomías le han metido a este impuesto, evidentemente la recaudación de sucesiones y donaciones va a bajar por debajo probablemente de los 2.000 millones, ¿no? Es decir, realmente este es un impuesto a la baja, es un impuesto con muchísima legislación, pero cada vez con menos recaudación. Transmisiones patrimoniales, como veis también, la evolución es justamente al contrario, es decir, está creciendo su recaudación, bueno, sencillamente porque la actividad económica está creciendo y, como sabéis perfectamente, las transacciones inmobiliarias están creciendo y, por tanto, el impuesto crece en recaudación. Si os fijáis en las autonomías, la que más recauda, como siempre, es Cataluña, seguida en este caso de Andalucía, pero bueno, yo creo que Cataluña es la que más recauda con diferencia, ¿no? Y respecto a otros códigos documentados, un poco lo mismo, es decir, que está creciendo en la medida que, bueno, cada vez hay también más transacciones inmobiliarias y, por tanto, este impuesto, como incide también en ella, también está recaudando cada vez más, ¿no? Bueno, pero también está estancado más o menos en 1.800 millones. Y bueno, y veremos cómo evoluciona en el futuro como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo y la consecuencia de la modificación que ha hecho el Estado, que va a suponer que muchas autonomías pues eliminen determinadas bonificaciones o reducciones, puesto que no tienen ningún interés ya, al tener en cuenta que ahora va a ser el pagador va a ser el banco, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, y también aquí se ve cómo la máxima recaudación la tiene Cataluña, ¿no? Bueno, y por último, nada, por si alguien decide quererse cambiar de residencia tributaria por el mundo, bueno, ahí tienen los tipos impositivos marginales, por si queréis vivir, no sé, por ejemplo, a Finlandia o a Bélgica, sitios con tipos marginales altos, ¿no? Bueno, en fin, aquí estamos entre el 43, el mínimo que es Madrid, por ejemplo, o el 48 que tenemos en Asturias. Bueno, pues tenemos esos tipos marginales, pero tenéis esa comparativa que hacemos siempre con los países de nuestro entorno, para que veáis que en todos los sitios, bueno, pues en unos sitios más y en otros sitios menos, como siempre es en este tema de los impuestos, ¿no? Bueno, y nada más, yo creo que ahora sigue Rubén explicando un poco lo que son el resumen de cada uno de los impuestos. Bueno, vamos a empezar por renta y IRPF, y como ya sabéis, pues las comunidades autónomas tienen cierta capacidad normativa, pueden regular determinados aspectos del tributo, como la tarifa, mientras sea progresiva, pues es suficiente.
También regula los mínimos personales y familiares, aunque luego veremos que son muy pocas las que lo regulan. Tienen capacidad para modificar el límite de la deducción por vivienda, pero como ya desapareció en el año 2012, pues es casi residual. Y luego pues regula muchas deducciones pues por descendientes, por nacimiento por hijos, por gasto de guardería, libro de texto, bueno, por un montón. La tarifa, en principio, pues es la de 9,50 a 22,50 y veremos cómo las comunidades autónomas, bueno, pues regulan su propio tramo autonómico. Respecto a las novedades en el IRPF para este año 2019, bueno, pues ahí las tenemos puestas. Baleares, por ejemplo, bueno, pues tiene una deducción por gasto derivado de cuidado de menores y va a ser algo que muchas comunidades autónomas van a hacer este año y es beneficiar a aquellas familias que tienen hijos menores y por tanto se gastan dinero en guarderías o bien contratan a una persona en el hogar, bueno, pues para que atienda, ¿no? Pues Baleares es una de ellas. Canarias es una de las 3 de este año que baja la tarifa en el tramo más bajo, ¿vale? Para los contribuyentes que menos ganan. Y luego tiene deducciones sobre todo para alquiler de vivienda. Bien para alquiler de vivienda con dación de impago, bien aquellos propietarios que piden menos de un precio sostenible, etcétera. Bueno, pues se les premia desde el punto de vista del IRPF. Cantabria, bueno, pues es una comunidad autónoma de la cual tiene una deducción para los gastos de guardería, como he dicho, y también, bueno, pues para aquellas familias que tienen una empleada de hogar, bueno, pues se les deduce cierta cuantía de los pagos que han realizado. Galicia, la novedad, bueno, pues deducción paletando donativos de entidades sin ánimo de lucro. Madrid es la segunda comunidad autónoma que baja la tarifa, pero también lo hace para los tramos más bajos, ¿vale? El resto de tramos se mantiene igual. Y donativos, pues si damos donativos a fundaciones, clubes deportivos y también para empleados de hogar. Si tenemos un empleado de hogar, bueno, pues Madrid también este año pues aplica una deducción. Murcia es la tercera que baja la tarifa, pero aquí sí que lo hace en todos los tramos. No como hemos visto antes que Canarias y Madrid, lo bajaba a tramo más pequeño o inferior, sino aquí en todos los tramos y también una deducción pues por cada hijo que haya nacido o adoptado. Y Valencia, pues simplemente una deducción nueva, pues también por el alquiler, ¿no? Si se pide un precio que no supera un umbral o un tope máximo, pues tiene derecho el propietario a una deducción en el IRPF. ¿Cuáles son las tendencias en el IRPF que hacen las comunidades autónomas a lo largo de los años? Pues como he dicho, en cuanto al mínimo personal y familiar, solamente hay 3 comunidades autónomas que hacen uso de esta capacidad, que es Baleares, Madrid y La Rioja. Y lo hacen para el tercer hijo nacido, es decir, no para el mínimo por descendientes, primero y segundo, ni por el personal, sino a partir del tercer hijo discapacitados. Bueno, la tarifa, pues la única comunidad autónoma que tiene la tarifa igual que la estatal es Castilla-La Mancha. Y luego, bueno, pues hay comunidades autónomas que han bajado la tarifa a los tramos más bajos, a las rentas inferiores, como es Madrid, por ejemplo, y Canarias, lo tiene mucho más bajo. Y la que lo tiene más alto en estos tramos inferiores, por ejemplo, es Cataluña, que lo tiene a un 12%. En lugar de un 9% como lo tiene Madrid o Canarias, pues Cataluña lo tiene a un 12%. Si vemos el tramo máximo de la tarifa, también quien lo tiene más bajo es Madrid. Madrid lo tiene tanto por arriba como por abajo, y Castilla y León y Castilla-La Mancha. Y luego ya sí que es tendente que las comunidades autónomas tengan un tipo máximo, llegando al 48%, como es Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Rioja, Valencia, es decir, que aplican un tipo máximo. Frente al 45% estatal, aquí es un 48%, 3 puntos más. El País Vasco tiene un 23,49, un poquito más altos, tanto el tramo más bajo como el más alto que territorio común. Y en cuanto a deducciones, pues como les he dicho, hay una tendencia a beneficiar a las familias que gastan dinero en guarderías o gastan dinero en un empleado de hogar para que atienda el hogar, las casas. Bien, en cuanto al impuesto sobre el patrimonio, lo que pueden regular las comunidades autónomas pues es la tarifa, son deducciones, bonificaciones y el mínimo, como ahora veremos. La tarifa estatal va de un 0,2 a un 2,5. Y bueno, ¿cuáles son las novedades en este impuesto? Prácticamente pocas, ninguna. Solamente Galicia, que tenía una tarifa más elevada que la del Estado, ha optado por aplicar la del Estado. Por tanto, ha bajado en 2019 el impuesto de patrimonio a todo tipo de patrimonios, a cualquier renta de patrimonio. El País Vasco tiene algunas exenciones y por los bienes situados en España de gente que tributa por origen de impatriados, deducciones empresariales y el que el socio trabaja en la empresa. Bueno, tiene algunas peculiaridades. ¿Cuáles son las tendencias normativas en este impuesto? Como he dicho, el mínimo es el que más emplea la gente, las comunidades en modificar. El mínimo en el Estado es 700.000 euros,
Por eso se dice que hasta 700.000 euros no pagas el impuesto sobre el patrimonio, ¿vale? Bueno, pues hay comunidades autónomas que lo han reducido, con lo cual se paga más, como es Aragón, que lo tienen 400.000, Cataluña y Extremadura lo tienen 500.000 y Valencia 600.000. En estas comunidades autónomas se paga más que en el resto porque los mínimos han bajado. La tarifa, bueno, pues quizá la más alta que lo tiene es Extremadura, el tipo más alto, pero luego veremos cómo, cuando veamos los ejemplos, que lo hará Luis, veremos cómo, dependiendo de los tramos, pues de repente para un patrimonio de 800.000 euros se paga más en Cataluña y resulta que para más de 15 millones pues es Extremadura. Y eso es pues porque depende de los tramos. Bonificaciones, solamente es Madrid, la única comunidad autónoma en la cual no se paga este impuesto. En el resto se paga algo, pero Madrid lo tiene bonificado al 100% y La Rioja a un 75%. El País Vasco ha elevado el mínimo a 800.000 y Navarra en 550.000. Bueno, pues ahí están por encima y Navarra está un poco por debajo. En cuanto al tercer impuesto, sucesiones y donaciones, bueno, pues ya saben que pueden regular la tarifa, las reducciones, bonificaciones. La tarifa estatal pues tiene 16 tramos, que va de un 7,65 a un 34, y las comunidades autónomas tienen diferentes tarifas. Las novedades, bueno, en Aragón, por ejemplo, pues ha ampliado la reducción de sucesiones para el grupo 2, ¿vale? Hijos mayores de 25 años y el cónyuge. Antes estaban topados hasta 100.000 euros, ahora hasta 500.000 euros, por lo tanto ha mejorado bastante. Es una comunidad autónoma que ya beneficia al grupo 3, como son los sobrinos, como son los hermanos, bueno, los hermanos. Hasta ahora el grupo 3 y 4 no tenía muchas ventajas fiscales, sí lo que se donaba o la sucesión era una empresa, pero ahora de manera directa establece una reducción, por primera vez lo hace Aragón, con 15.000 euros, por ejemplo. Y veremos que otras comunidades autónomas como Madrid también lo van a hacer, por tanto están ampliando al grupo 3 y 4 la exención en el impuesto sobre sucesiones, incluso en donaciones. En Canarias, bueno, pues ahí estaba el caso paradigmático. Canarias, que no se pagaba al grupo 1 y 2, este año lo has tenido al grupo 3. Hermanos, por ejemplo, sobrinos. Es decir, que estas personas que quedan en Canarias no tributan por sucesiones, porque hay una bonificación del 99,9. En Cantabria, bueno, pues en Cantabria hemos pasado de que no se pagaba nada, que luego se pagaba un poco. Este año las herencias, en principio, están bonificadas al 90%, se bonifican al 100%. Ya no se paga nada en Cantabria al grupo 1 y 2. ¿Vale? Por tanto, tenemos Canarias, tenemos Cantabria, veremos que tal Madrid y otras, que ya no se pagan los grupos 1 y 2. Y luego en donaciones lo mismo hace Cantabria. Las donaciones para el grupo 1 y 2 pues van a quedar exentas y no van a tributar. Aquí en sucesiones el grupo 3 y 4 se mejora, pero solamente si el causante era un incapacitado y el que hereda pues ha sido su tutor legal, ¿vale? En este caso pues van a tributar poco porque hay una bonificación del 90%. Madrid, pues igualmente beneficia al grupo 3 por primera vez. En este caso, un 15% de bonificación para los hermanos y un 10% de bonificación para los sobrinos. Es la primera vez que Madrid, bueno, pues amplía en este caso el horizonte, no solamente al grupo 1 y 2, que ya no tributan, sino al grupo también 3. Y dentro del grupo 3, solamente a los hermanos y a los sobrinos. Y Navarra, bueno, pues también tiene una serie de peculiaridades. Bueno, ¿cuáles son las tendencias en este impuesto? Grupo 1 y 2 prácticamente están bonificados en la mayoría de las comunidades autónomas, no pagan por las herencias, pero podemos distinguir dos aspectos. Un grupo de comunidades autónomas en las cuales no pagan de grupo 1 y grupo 2, sin más requisitos, ya está. Por ejemplo, Canarias, Madrid, Murcia, pues no se pagan o pagan muy poquito. Y otras en las cuales pagan otro grupo, pero hasta cierto límite. Por ejemplo, del año pasado Andalucía. Andalucía las herencias hasta 1 millón de euros no pagan, pero a partir de 1 millón de euros pagan. En Castilla y León, hasta 400.000 euros no pagan, pero a partir de 400.000 euros se paga. En Aragón, pues el hijo menor de 18 años, pues hasta 3 millones no paga, pero por encima. Es decir, unas que lo han quitado para todo el mundo y otras simplemente si se superan una cuantía se pagan y si no, no. En cuanto al grupo 2, en este caso igual, ¿no? Comunidades como Madrid, como Canarias, como Murcia, pues no pagan o pagan muy poquito. Y otras como Andalucía, Castilla y León, como he dicho, a partir de cierto umbral. Es decir, a partir de 1 millón de euros en Andalucía hay que pagar. En Castilla y León, pues como he dicho, a partir de 400.000 euros. Bueno, pues ya está, es otra alternativa. El grupo 3, por lo que hemos dicho, el grupo 3 empieza a tener bonificaciones en sucesiones. Ya hemos visto en Aragón, 15.000 euros. Hemos visto en Madrid, en este caso si son sobrinos y son hermanos, el 15% o el 10%. Bueno, pues que ya van teniendo también bonificaciones en este impuesto el grupo 3, incluso hasta el grupo 4 en algunas comunidades autónomas. En donaciones,
pues tenemos el grupo 1 y 2, que están muy bien tratadas en muchas comunidades autónomas, como Madrid, por ejemplo, como es Canarias, Murcia, La Rioja. Y luego otras comunidades autónomas, depende. Por ejemplo, en Cataluña, como en Galicia, hay una tarifa del 5 a 9%. Es otra técnica legislativa distinta a la de decir, venga, se bonifica el 100% o el 99%. No, aquí se emplea una tarifa distinta, con lo cual no están tan bien como Canarias, por ejemplo, o Madrid, pero también están bonificadas. Y en otros casos, como Asturias, pues no tienen nada. Bueno, pues todas las donaciones tributarán desde el primer euro. Y finalmente, respecto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, las comunidades autónomas sobre todo usan la capacidad normativa de los tipos impositivos, ¿vale? Que hemos pasado de ser el 7% estatal en algunas comunidades autónomas a tener hasta el 11%, si bien es cierto que en función del valor del inmueble, cuanto más vale el inmueble, cuanto mayor precio de venta, más se paga, pero de un 7 a un 11%, como es en Cataluña, por ejemplo, en Extremadura, pues es bastante elevado los tipos. En actos jurídicos documentados, lo mismo. Bueno, aquí en TPO, la única comunidad autónoma que lo tiene más bajo es Madrid y Canarias, que lo tiene al 6,5%, y en actos jurídicos documentados es el 0,5%. Sin embargo, hay comunidades autónomas que llegan al 1,5%, ¿vale? De pedir por este impuesto a actos jurídicos documentados. Es Madrid y Canarias también lo que lo tienen más bajo, del 0,5 al 0,65%, y el resto de comunidades autónomas pues lo tienen más elevados. ¿Cuáles son las principales novedades? Pues se lo cuento, ahí tienen por comunidades autónomas, pero la principal novedad este año ha sido que, y les cuento lo del impuesto a las hipotecas famoso, que ahora ya lo paga el banco, ¿no? Cuando se pide una hipoteca para comprar un piso, así se decidió por el legislador, que lo pagara el banco, pues antes de que lo pagara el banco, como lo pagaba el prestatario, el que pedía el préstamo, pues si era joven, si tenía familia numerosa, si era discapacitado, el tipo se reducía del 7% a un 5, a un 4, a un 3. Bien, como ahora ya lo paga el banco y no lo paga el prestatario, no tiene sentido ahora esos tipos reducidos. Y por tanto, lo que han hecho las comunidades autónomas, la mayoría de ellas, es suprimir estos tipos reducidos cuando el impuesto a las hipotecas, por supuesto, pues lo paga, en este caso, el banco. Y esto es un poco el resumen de las tendencias que están haciendo las comunidades autónomas. Y doy paso, bueno, pues a María José para que nos cuente los tributos propios. ¿No? Muy bien, buenos días. Vamos a hablar de un poco de los tributos propios. Al igual que los tributos cedidos, necesitan una ley de financiación de comunidades autónomas para que le establezca cuáles son sus potestades normativas. En el caso de los tributos propios, la Constitución española establece que las comunidades autónomas pueden establecer impuestos propios. Estos impuestos propios no pueden ser sobre cualquier cosa, es decir, tienen una serie de limitaciones. Por ejemplo, no pueden recaer sobre hechos que ya grave el Estado. La Comunidad de Madrid no puede establecer un impuesto sobre la renta porque ya hay uno que grave el Estado. Pero aparte de esas limitaciones, pueden tener otras, como no establecer impuestos que ya hayan gravado las corporaciones locales, o no pueden establecer impuestos sobre negocios o actos que se hayan producido en otra comunidad autónoma. En este panorama, digamos, limitado para las comunidades autónomas, pues como todos sabemos, los tributos propios han crecido considerablemente a lo largo de los últimos años, como decía Valentín, 81 tributos propios en 2019. Hay algunas comunidades autónomas que han crecido más los impuestos propios que otras. Y la novedad, desde nuestro punto de vista muy positiva, es que en 2019 no han crecido los tributos propios con respecto a 2018, es decir, que son los mismos impuestos propios que teníamos en 2018. En la presentación les hemos incluido el listado de tributos propios que están ahora mismo, algunos vigentes y otros no, pero era para que supieran exactamente cuál era la situación, y porque cuando tenemos los datos, analizamos los datos por cada comunidad autónoma y la recaudación que tienen en el estudio, pues hay algún impuesto que aparece en los datos, sin embargo no está vigente porque estuvo vigente en otro momento. Por eso tenemos ahí, pues, por ejemplo, los impuestos que se han declarado inconstitucionales o algunos que están suspendidos por existencia de algún impuesto estatal. Como todos sabemos, lo que se ha hecho cuando las comunidades autónomas han establecido, en virtud de su potestad normativa, los tributos propios, en algunas ocasiones el Estado ha establecido un impuesto. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque ya lo tenía la comunidad autónoma y entonces lo establece el Estado. Vale, entonces en ese caso lo que han tenido que hacer las comunidades autónomas es o bien suspenderlo o eliminarlo de sus normativas.
hubiera tenido más sentido derogarlo, pero no todas han hecho esto. En muchas ocasiones lo que han hecho ha sido suspenderlo sencillamente y dejarlo ahí mientras se mantenga el impuesto estatal, pues está ahí suspendido para esa comunidad autónoma. A cambio, cuando se ha hecho esto, y estoy hablando, por ejemplo, del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, lo que ha hecho el Estado ha sido compensar a las comunidades autónomas que ya tenían establecido ese impuesto. Bien, en este panorama, digamos, de tributos propios, ¿qué es lo que ha pasado este año en cuanto al crecimiento? Bueno, pues podemos ver cómo la recaudación ha crecido solamente en 107 millones de euros. Es decir, que no es una recaudación muy elevada la que se obtiene como consecuencia de los impuestos propios. Podemos ver cómo las comunidades autónomas que más recaudan en 2017 por impuestos propios son Cataluña, Canarias, ahí tenemos un dato que distorsiona un poco los resultados y es el hecho que el impuesto sobre las labores del tabaco y sobre el petróleo, allí se consideran impuestos propios, mientras que en el resto del territorio nacional están dentro de los tributos cedidos a las comunidades autónomas y por eso nos sale esta cantidad tan elevada. Y también tenemos que tener en cuenta que en algunas ocasiones algunas figuras tributarias se establecen bajo fórmulas jurídicas diferentes a impuestos. Por ejemplo, y esto plantea un problema importante, son los cánones. Los cánones, dada la naturaleza jurídica de los mismos, cuando nosotros vemos la ley que los regula, la normativa que los regula, establece si es una tasa o es un impuesto. Claro, si establece que es una tasa, no lo tenemos aquí contemplado. Por ejemplo, entonces, claro, a lo mejor si nos sale que Castilla-La Mancha recauda muy poco, pues en Castilla-La Mancha es que el canon que tienen está bajo la fórmula jurídica de canon. Ese canon, está recogido como tasa, por lo tanto, no está dentro de los impuestos propios. O, por ejemplo, en Madrid tenemos la tarifa de depuración de aguas residuales, un poco complicado de obtener ese dato, que como es tarifa como tal, tampoco está incluida y por eso nos sale que Madrid tiene una recaudación por impuestos propios tan baja. Esto necesitaría una cierta homogenización muy importante, como diremos ahora en las conclusiones. En cuanto a la relación entre los impuestos propios y los ingresos tributarios, sigue siendo muy baja, excepto Canarias, por el dato que hemos dicho tan relativo al hecho de la existencia de los impuestos especiales. Los impuestos propios solamente representan el 2,1% de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas. Y en algunas de ellas, pues prácticamente casi nada. Por ejemplo, en Madrid 0,0 algo, como consecuencia que, como les decía, de que la tarifa de depuración de aguas residuales no es un impuesto y porque también los tributos sobre el juego tienen la fórmula jurídica de tasas. Cuando crecieron los impuestos propios se consideraba que era una fórmula o una vía de crecimiento de la fiscalidad ambiental, iba a venir por el lado de los impuestos propios y en este sentido se han establecido algunos de ellos. Hemos analizado en este caso los gases, los residuos y el agua. En el caso de las emisiones de gases, tienen establecidos impuestos relacionados con este tributo varias comunidades autónomas, como pueden ver aquí. Hay algunas otras que a lo mejor lo tienen, pero como está mezclada la recaudación con otros aspectos, tampoco se puede separar. En suma, si la recaudación por impuestos propios fue de 2.196 millones en 2017, la recaudación procedente de emisiones fue de 34 millones de euros. Es decir, solamente, si ya hemos dicho que la cifra de recaudación de impuestos propios es muy baja con respecto a los ingresos tributarios, además, los impuestos sobre emisiones de gases solamente representan el 1,8% de la recaudación de las comunidades autónomas que tienen establecidos impuestos sobre las emisiones de gases, porque si vemos ya la totalidad de impuestos propios, solamente el 1,6%. Es decir, que tenemos ahí una serie de impuestos complicados, difíciles en cuanto a su gestión en algunas ocasiones, porque el cálculo de las emisiones de gases pues puede ser complejo, necesita personal especializado y solamente aportan el 1,6% de la recaudación por tributos propios. Si pasamos a los residuos, tenemos 7 comunidades autónomas que han establecido impuestos sobre los residuos y la cifra de recaudación es todavía menor, 30 millones de euros, y representan solamente el 1,4% de la recaudación por impuestos propios.
el impuesto, los tributos sobre el agua son los que mayor recaudación aportan a las comunidades autónomas de este tipo. Y aquí podemos ver como, por ejemplo, en algunos casos como Andalucía, el 25,...